Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado, genuina institución de apoyo al prójimo más carenciado. Es una institución formada por verdaderos municipios, gente de ánimo comunitario para ayudar a las familias afectadas por el cáncer. Enfermedad, como saben todo el mundo, una enfermedad catastrófica y al mismo tiempo agresiva. Entonces hay que andarle con tiempo y con recursos. Hay que apoyar este tipo de instituciones que van en auxilio de esas familias que no pueden hacerle frente a esas demandas, esas exigencias que tiene esa enfermedad para poder vencerla y ponerle freno. Entonces, su número de contacto es el 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica. Gente comprometida con la formación de jóvenes en alto riesgo, jóvenes que pueden ser presas fáciles de la delincuencia. Y aquí se les forma para que sean ciudadanos útiles al país. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien. Bueno, el Banco Central anunció las remesas que se recibieron en el mes de agosto. Y yo creo que la que traje la información de agosto, pero por Dios, yo estoy como medio de septiembre. Las remesas de septiembre. Vamos a ver si el banco nos da la información por acá, porque esos son datos que uno aprecia mucho, porque es que es un dinero que aportan los dominicanos. Y es como si fuera un dinero producido aquí, pero no. Es un dinero que se produce fuera, en el exterior, de la diáspora. Pero esa firmeza, esa confianza en la economía dominicana, las facilidades bancarias que también le han dado las instituciones nacionales, principalmente el Banco de Reservas, y creo que el Popular también, hay otros bancos que le han dado apoyo a la diáspora y entonces le facilitan esa transmisión de recursos, de remesas que vienen de Europa y Estados Unidos, básicamente. Bueno, para el mes de septiembre fueron
14.1, un 11.4% mayor que en el periodo, que el año anterior. Fueron 914.1 millones más que el año pasado. Este año, de enero a septiembre, las remesas recibidas son 8.912.8 millones de dólares. Y eso es una buena suma de dinero. En el mes de septiembre se recibieron 991.8 millones. Es decir, 105.6 millones o un 11.9% más que en septiembre del 2024. Qué interesante está eso. Porque esas remesas es una riqueza que viene al país, señores. Estamos hablando que en septiembre 8 mil, ay Dios mío, pero yo estoy hoy como medio turulato, como dice, 8.912.8, casi 9.000 millones, y faltan octubre, noviembre y diciembre, que es un mes que pueden incrementarse. Estamos hablando de que este año vamos a recibir 11.000 millones de dólares fácilmente, y cuidado, si un poco más. Por esa vía, que uno sabe que viene mucho dinero en bolsillo ahí y la gente no lo reporta. Pero eso es una buena noticia, definitivamente, porque todo el ingreso de moneda fuerte, moneda dura, es muy importante para el país, todos los dominicanos, porque es un dinero que lo necesitamos para las importaciones también. Pero hoy han salido unas advertencias, o diríamos una especie de, se ha señalado así como un decálogo, el decálogo de Andy Dawar. Y a uno le llama la atención la información porque es una serie de normas, vamos a llamarle así, de la ley mosaica o de la ley, de la tabla de la ley, como se le ha señalado, esas, señores, la mano de Dios, óigame, el dedo de Dios dictándole a Moisés los 10 mandamientos, eso es una cosa de sagrado, eso no, sagrado no, eso es sacratísimo. Ese decálogo, esos 10 mandamientos, irrefutables, porque hay que decir eso también, no es que están ahí, porque están ahí, porque Dios lo dictó, no, es que son irrefutables los mandamientos. Entonces, Andy Dawar, que es un economista muy acucioso y muy preparado, hoy le ha dicho al país, porque al país, pero también a la autoridad, y le ha dicho al presidente, porque el destinatario de eso es Luis Abinader, o Luis XXI. Yo me voy a comenzar a ponerle ya títulos nobiliarios. Luis XXI, porque coinciden con Luis XVIII, como decía yo la semana pasada, aquel monarca constitucional francés que le arengaba a sus amigos y a sus acólitos y a los franceses. Enriquezcanse, caballeros. Oigan bien, porque estamos llegando a ese nivel en este país. Lo hemos dicho ya, la semana pasada hicimos hincapié en eso. Pero nosotros, con este asunto de la deuda externa, hemos estado siempre pendientes de eso y siempre hablando de eso. Claro, no con la autoridad que puede hablar el señor Dawar, que es un economista, repito, de alto nivel, académico, consagrado y un estudioso también del problema nacional, de la economía nacional, indiscutiblemente. Entonces, él le ha señalado los 10 mandamientos para el endeudamiento público. Y esto está muy bien, porque son datos muy bien pensados, muy bien relatados.
endeudarás al Estado solo para financiar proyectos de inversión en infraestructura con tasa interna de retorno superior a la tasa de interés del financiamiento. Porque es lógico. Yo recuerdo que Balaguer dijo, bueno, vamos a construir un canal de riego que es una inversión social la que va a hacer el gobierno dominicano. Y por eso la vamos a hacer con ahorro interno, que es el canal Nizaíto. Ese canal no tiene tasa de retorno que sea favorable para usted tomar un préstamo, porque eso no paga, no devuelve. Y eso es lo que quiere decir este caballero. Si usted va a tomar un préstamo para construir un canal, que ese canal, por más que rinda, no va a poder devolver ese dinero que usted ha tomado prestado, porque no devuelve esa inversión. Pero está la inversión social. Balaguer dijo, no, yo lo voy a hacer con recursos propios, pero sé que es una inversión social lo que estoy haciendo. Es decir, vamos a beneficiar comunidades que están sedientas por siglos, porque hay que ir por ahí. Ahora ya hay un movimiento económico por el asunto del turismo que se está manejando ahí en Pedernales. Pero en esa época que se planeó el canal Nizaíto, que fue anunciado por Balaguer en el año 1966 en la campaña. Óigase bien, ese caballero anunció ese canal. Pero el ingeniero Faría, que en paz descanse, creo que fue el ejecutor de esa obra allá, en el INE, y se terminó ese trabajo por los años 90 y algo, no me acuerdo. Se terminó el trabajo del canal Nizaíto, pero un canal que se hizo a sabiendas de que era una inversión social. El asunto es que el señor Daguaje presenta ese decálogo, esas 10 normas, vamos a llamarle así, de cómo tiene que realizarse el financiamiento externo, cuándo se hace, bajo qué condiciones. Pero nosotros hemos ido tal vez más lejos que Daguaje, porque nosotros hemos invocado, digo yo nosotros, porque en este programa tenemos 14 años diciéndole a los gobernantes nacionales, porque este gobierno no es el único que ha tomado todos estos préstamos, como se sabe. Aquí después de Balaguer han sido endeudadores todos. Entonces, aquí en este programa hemos estado señalando un libro que es ese mismo decálogo, pero en vez de ser normas establecidas, como diríamos por un académico de la economía, como el señor Daguaje, aquellos son consejos. Aquellos son consejos que recoge el señor Herrera Cabral, don César Herrera Cabral. Recoge todos esos documentos, todas esas comunicaciones, cartas y todos aquellos documentos oficiales de Cancillería, de bancos, de gobierno a gobierno, de aquellos empréstitos hechos desde Harmon hasta Trujillo. Señores, y ese libro que lo recomendamos continuamente aquí, es un consejo, son normas también, porque usted ve ahí las humillaciones y las dificultades de este país para poder pagar, porque el problema de la deuda es pagarla. Y es muy cómodo usted tomar préstamos porque le prestan. A los países, aunque estén quebrados, le prestan porque algo tienen que, como dicen, que quitarle en última instancia. República Dominicana, el día que no pueda pagar esa deuda, porque los economistas y los que mandan siempre viven alegando que tienen la garantía de esa deuda de la riqueza nacional. Es decir, dice el presidente Abinader, bajamos la deuda porque la relación porcentual de deuda y PIB
estaba en 49 y nosotros la bajamos a 46. Ah, muy bien. Pero ese 46, presidente Abinader, significa que nosotros entonces tenemos que vender el país para poder pagar. Porque ¿de dónde vamos a pagar nosotros esa deuda que se hace sobre la base de la riqueza nacional? Pero la riqueza no es convertible. ¿Cómo yo convierto la riqueza? O podemos vender la mina de oro del Romero. Eso es parte de la riqueza, pero hay que ir a explotar. O la mina que está explotando Barrigol. Entonces, ¿qué más tenemos? Bueno, la bahía de Samaná. ¿Cuánto vale la bahía de Samaná? X. Pues vamos a venderla para pagar. Porque el día que no podamos pagar, tenemos que vender algo del país para poder pagar. Porque si esa relación o si todos estos empréstitos se hacen sobre la base de la riqueza nacional, se supone que usted tiene que cambiar la riqueza, porque por eso fue que Estados Unidos tuvo que quitar el oro como patrón. ¿Por qué? Porque no podían sostener el oro. No había suficiente oro para sustentar los dólares. El dólar es igual que un peso oro. Muy bien. Tiene su equivalencia en oro. Pero, ¿y el oro dónde está? Es que el oro no podía aparecer. Era más fácil hacer una papeleta sin respaldo. La verdad es que uno se lleva de esto, de los gobiernos y de los políticos, pero el problema es los pueblos, son los que sufren mañana, son los que tienen las consecuencias. Por ejemplo, hoy hay un pueblo que se llama Cuba. Un pueblo que no puede pagar. Y como no puede pagar, la gente lo tiene como si fuera un paria. El pueblo cubano tal vez le fíen, pero bajo un régimen que genere riqueza, no que genere pobreza como está Cuba ahora mismo. Pero ustedes saben la vergüenza que es para un pueblo como el pueblo cubano, que no encuentre instituciones bancarias que le puedan prestar a ese país porque no paga. Y entonces tiene que andar llorando y pidiendo en penitencia, de rodillas, que Rusia le condone la deuda, que Francia le condone la deuda, que España le condone la deuda. Países que ellos lo consideran como adversarios, porque van y votan en contra de los intereses de esos países en Naciones Unidas y en los organismos internacionales. Pero al final terminan pidiéndole a Japón, a Vietnam, oigan, a Vietnam, un país que antes recibía ayuda de Cuba. Y hoy tienen los vietnameses que mandarle hasta arroz a ese país. Pero ese país, el primero que comenzó a decir que no pagara, que nadie pagara, fue Fidel Castro. ¿Ustedes creen que ese país tiene en el mercado internacional de deuda, ese país cabe? No cabe Cuba. ¿Por qué? Por esa misma situación. Hoy están humillados porque no pagan. No generan riqueza para pagar, no pagan. Nadie le fía a Cuba. ¿Quién le va a fiar? Esos países que lo usan como oído de neseo a Estados Unidos, como base militar, base de inteligencia. Por eso le llega alguna ayuda, pero no es un país confiable en el mercado internacional de deuda, porque es un país que es un paria, no paga. Y el propio jefe de Estado, que era Fidel Castro, lo que vivía era hablando de que los gobiernos no pagaran. Pero mientras tanto él pidiendo que le condonaran la deuda y se la condonaban. Yo recuerdo entre Europa, esa Europa occidental, esa Europa no del este, la Europa occidental. Es decir, sus adversarios ideológicos le hicieron un descuento de más de 8.000 millones de dólares a Cuba, entre Francia, España, Alemania, países que le dijeron no nos paguen. ¿Ustedes creen que República Dominicana puede volver a lo que fue en el siglo XIX? Pero ya hoy estamos expuestos a eso, está bien, hemos hecho riqueza, el país no es igual. Pero la deuda es la deuda. Y Puerto Rico es un país que es una colonia norteamericana, es un territorio de ultramar. Y con una deuda de 74.000 millones de dólares andaba dando miseria. Una gente que no tiene inflación, porque la inflación es muy baja, porque su moneda es el dólar.
Pero Puerto Rico no podía pagar. ¿Por qué? Porque le retiraron unos apoyos que tenía, que le facilitaba tener dinero, unas subvenciones y unos subsidios y unas facilidades que le daba el gobierno norteamericano para que el inversionista que estuviera allí no pagara impuestos en el continente, y se beneficiaban los boricuas y Puerto Rico viviendo, como se dice, del cuento. Hasta que le llegó la plaga, le llegó la verdad. Ojalá el presidente Abinader no tenga que leer esto, porque si lo lee está bien. Aquí está, diríamos, teóricamente planteado por el señor Andy Dawager, la prudencia, las normas prudenciales, vamos a llamarle así, del financiamiento o del endeudamiento, mejor dicho, que son normas básicas, esta que señala el señor Andy Dawager aquí, para que los presidentes tengan una especie de guía. Pero yo le he dicho, todo el dominicano joven, o maduro, pero los maduros son pocos, pero estos dominicanos jóvenes en estos partidos políticos que están aspirando a dirigir este país, que se lean ese libro de don César Herrera Cabral, que se llama De Harmon a Trujillo, para que sepan cuáles son las consecuencias. Ya estamos endeudados, definitivamente. Yo creo que ya no cabe más. Yo no sé si el país resiste más deuda, porque con ese nivel de deuda que tiene este país, yo creo que ya tenemos límites o topes, y llegamos a tenerlo. El gobierno de Leonel Fernández en el 2004, cuando llegó al poder, encontró resistencia por parte del Fondo Monetario Internacional y le puso un tope a la deuda, al endeudamiento, y el gobierno tuvo que retirar muchísimos préstamos que había hecho a lo loco el gobierno 2000-2004. Es decir, ya hay una experiencia, más los dos default, perdón, que ocurrieron en ese mismo gobierno, que fueron dos atrasos que no pudo cumplir con el acuerdo que se había hecho con el Fondo Monetario Internacional. 2 veces se cayeron los acuerdos, y con el acuerdo de París, todo aquello. O sea, eso fue un caos. Pero parece que no nos acordamos de eso, que salimos de ese estado casi expirante en que estuvo el país por el asunto de la deuda. Vamos a ver si Dios, la providencia siempre ha cuidado de este país. Ojalá no nos deje caer. Bien, pero ¿qué es lo que pasa? Es esa conducta manirrota que tiene el gobierno dominicano con un gasto demencial, 2.500 pesos para 10.000 estudiantes. Pero ustedes producen dinero para ustedes estar regalando dinero, presidente Abinader. ¿De dónde que está saliendo el dinero? Miren, eso que acabamos de hablar es de los préstamos, es del financiamiento, no del financiamiento, del endeudamiento, vamos a llamarle así. ¿Ustedes creen que un país con un gobierno que uno sabe, un funcionariado que no hay ni siquiera ideas, no hay imaginación de qué sé yo, para fomentar el desarrollo, porque es un funcionariado débil, cargado de errores y con una, Dios mío, ¿cómo uno puede decirle? Es un muladar. Los que han llevado todas aquellas promesas y todos esos errores, cargados de errores, este funcionariado, van y lo depositan como una especie de muladar, todos esos errores, y van como evacuando en ese muladar, evacuando la demagogia, en un muladar de demagogia, así es que le vamos a llamar. Entonces el gobierno, ¿cómo es posible que el gobierno siga regalando el dinero? Está bien, los jóvenes necesitan que se le apoye, pero no le regalen el dinero, porque ustedes no tienen dinero, presidente Abinader.
Y usted no quiere entender que este gobierno no puede seguir regalando el dinero público como si fueran hoja de palo, porque este gobierno no produce dinero, tiene un déficit descomunal en el presupuesto. Y si usted tiene un déficit, porque si yo tengo que gastar 100,000 pesos y nada más recibo 50 que puedo producir, tengo un déficit de 50, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Salir a buscar préstamos, pero yo no recojo mis gastos. Ustedes tienen que recoger sus gastos, pero no reponen, no recortan gastos. El déficit crece, siguen en forma dadivosa buscando un espacio electoral, ese nicho, y no quieren soltar ese espacio electoral. Mientras tanto, la nave del Estado seguirá en manos inseguras. Mientras sigamos así, vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, la semana que acaba de transcurrir, vimos un apoyo, un donativo, 14 millones de pesos, una institución, señores, que yo ni sabía que esa institución existía en el país. Una oficina que se llama, creo que de mejoramiento técnico del riego, algo así. Un señor Claudio Camaño Vélez es el director de esa oficina. Yo ni sabía que eso existía, porque aquí hay una serie de organismos que son para complacer a muchísimos de estos jóvenes, que es un funcionariado mediocre. Usted no sabe qué es lo que hacen y cobran y regalan. 14 millones de pesos y que a unos productores de San Juan de la Maguana, no es un invento, pero sabrá Dios qué invento es este. Pero esta gente, ¿qué es lo que hace esta gente en el gobierno, señor? ¿Qué cargo es que ocupan? ¿Qué es lo que hacen estos jóvenes ahí? Parecen becarios del Estado, eso es lo que parecen, verdaderos becarios. Pero ¿y qué? No hay una puñetera, como dice, una puñetera idea, no tienen de desarrollo en este bendito país. Y usted sabe lo que este gobierno regalando el dinero, 14 millones de pesos, pero es que no estamos poniendo locos y anunciando promesas que sabe uno que son incumplibles. Eyehit, ya yo no sé cuántas cosas va a anunciar esa empresa, que es la que maneja la producción hidroeléctrica del Estado. Eso han anunciado, limpiar los lodos de las presas, nuevas presas, anuncian presas por Joca, presas de Tocino, y bueno, y la presa de Monte Grande esperando, el sur esperando, pero no le hacen caso al sur porque ahí no hay votos. Dios mío, pero ¿y por dónde que vamos a caminar, Dios? Pero no, repito, no hay una puñetera idea, como se dice, clara, que sea realizable, cosas que se puedan hacer.
Pero dejar todo este demencial gasto y todos estos regalos y viajes y todos estos funcionarios paseando y metidos en los resorts y con un estilo de vida, gente que ayer eran gente anónimas y hoy en todos los medios y en los resorts y en los sitios de recreo y de descanso, ahí permanecen todos estos funcionarios ganando un dineral, vehículos y gastos y tarjetas, y el país cada día más endeudado y las obras públicas cada día más limitadas a inauguraciones que son esporádicas, muy espaciadas. Cuando vienen a entregar una obra ya falta tanto y vienen los vicios y bueno, es una cosa que yo no sé a dónde va a terminar esto. Bien, que hablando de obra, Eduardo Estrella que audite a obra pública, porque yo he visto, señores, la Duarte con el 9 no resisten una auditoría. Esa Duarte, incluso el método, eso no resiste una auditoría a Eduardo Estrella, porque demarque bien su gestión. A partir de tal fecha yo ocupé esta posición, para que pongan sus puntos sobre las sillas, sus cuentas claras, porque cuando eso se audite ahí va a haber muchos problemas. Bien, la paz para Galilea. Mr. Donald Trump está exultante, rebosante de alegría. Yo vi a Trump esta mañana y está bien, porque que él celebre la paz, parar una guerra tan holocaustica como la que estaba pasando ahí, que decíamos, señores, ahí hubo guerra. Yo creo que anoté la fecha, 2006, 2008, 2009, 2013, 2014 y 2021, 2014 y 2021. En todos esos años hubo guerra en Gaza, pero yo creo que lo máximo que se pudo destruir de Gaza, porque eran breves, un 25% de lo que había construido se destruía. Israel destruía las casas, por ejemplo, de un terrorista que ellos identificaran, un combatiente, y ellos van y destruyen la vivienda. Bien, esa era la práctica. El tanque entraba, pero esas intervenciones judías, eso duraba un mes y se iban de ahí. Pero esta vez, señores, fue una guerra, porque todo el mundo sabe el por qué, lo que pasó el 7 de octubre del 2023. Israel aplicó una política de demolición, señores. Ahí se fueron a picar el 92% de las edificaciones de Gaza. Una cosa, eso hay que ver aquel desierto o aquella escombrera que es Gaza, indiscutiblemente. Parar eso hay que celebrarlo indiscutiblemente. Ahora, Trump celebra eso, o el trumpismo está celebrando eso como ya eso es la paz que ha llegado a Medio Oriente. Pero hay que ver esto para atrás. ¿Qué son esos? Esa paz nunca se va a lograr ahí, que lo sepa Donald Trump. Eso es como lo que dijo Juan Bosch. Eso va a durar ahí como el tiempo que dura una cucaracha en un gallinero, decía Juan Bosch. Porque esa gente sale, lo de Hamas, se pueden ir de ahí. ¿Cómo pasó? Porque nosotros lo dijimos del Príncipe hace 2 años, que dijimos, eso es una operación tipo paz para Galilea. Aquella operación que Israel invadió Líbano para sacar la ULP y Arafat, lo sacaron de ahí con todos sus combatientes, que eran terroristas todos de la ULP, y lo sacaron a Túnez. Se fueron a Túnez con todo su ULP y limpiaron Líbano de eso. Pero, ¿qué pasó? Se muere Arafat, o antes de morir Arafat, Israel, los mayores esfuerzos de paz, más que esto, oigan bien, los mayores esfuerzos de paz que se han hecho en el Medio Oriente lo hizo Jimmy Carter primero y luego Bill Clinton.
Vamos a decir la cosa con claridad, pero eso se obvia porque es Trump. Y Trump quiere hacer lucir que él es el faraón, o que es el César, o que es el Führer fúrico, digo yo. ¿Por qué? Porque, señores, Jimmy Carter llevó a Camp David en 1978-79, no me acuerdo. Llevó a Menachem Begin y a Anwar Sadat a firmar los acuerdos de Camp David. Y esos acuerdos de Camp David, señores, fue la paz entre Egipto e Israel después de Yom Kippur en el 73, aquella guerra agresiva que fue bastante crítica para Israel, porque Egipto atacó de sorpresa en un tiempo, ese 73 era el tiempo de Yom Kippur, un tiempo religioso de guardar en Israel, y el ejército estaba recogido, la gente no estaba en eso, en guerra, pero Egipto invadió y eso fue un caos para Israel. Y se firmó ese acuerdo de paz entre Egipto e Israel, que se ha respetado, óigase bien, desde el 70, eso lo firmó Jimmy Carter, aquel simplista o aquel ministro evangélico y que no tenía carácter. Y entonces, y ahí está esa paz, la paz de Jimmy Carter entre Egipto e Israel, Menachem Begin y Yasser Arafat. Oigan qué acuerdo fue ese. Pero se celebró menos que este. Y aquello era una guerra a muerte, pero claro, esta fue una guerra holocaustica, repito. Ahora, en 1993 hubo otro acuerdo, el acuerdo de Oslo, en tiempo de Bill Clinton, y luego se cerraron los acuerdos en el 98, el acuerdo de Washington, donde fueron nada más y nada menos que Yasser Rabin, el primer ministro de Israel, un hombre que había sido el jefe del ejército en tiempo del 67, en la invasión en la guerra de los seis días, era uno de los comandantes del ejército, o el jefe del ejército, Yasser Rabin, y Arafat de nuevo. Firmaron ese acuerdo en Washington con Bill Clinton ahí de testigo. Señores, aquellos dos líderes. ¿Y dónde terminó aquello? Un radical israelí de derecha, o de esa derecha religiosa, vamos a llamarle así, o de esos judíos ortodoxos, mató a Rabin. Le dio un balazo a Yasser Rabin, un héroe de Israel, primer ministro de Israel. ¿Y a dónde se fue la paz? Toda esa paz que firmaron, que incluso trajo la autoridad palestina a manejar Cisjordania. Voy hasta dónde llegó ese acuerdo. Pero eso no ha valido nada. Ahí está Israel ocupando todavía eso, ocupó Jerusalén y sigue la guerra. ¿Por qué sigue la guerra? Porque Israel no va a poder tener paz hasta que esos palestinos no se les busque un destino. Pero Donald Trump es un pro-judío y un anti-palestino, no es una garantía. Aunque haya conseguido este arreglo, es un arreglo que se ha conseguido sobre la base de que Israel no quiere ya borrar el 8% que queda de Gaza, porque ha destruido el 92%. ¿Qué es lo que va a pasar? Que Israel va a quedar desacreditado en el mundo, decíamos nosotros aquí, porque tú no puedes borrar el 99%, el 100% de esa población de Gaza, no la puedes borrar. Pero bien, eso es una paz frágil todavía ahí, porque esos grupos se van, ellos siguen incidiendo en esas zonas. Israel no quiere ceder, entonces Donald Trump le dice, no, vamos, yo voy a mandar la embajada norteamericana, la voy a mandar a Jerusalén, porque Jerusalén es la capital de Israel. Pero resulta que para un Estado palestino ellos reclaman la mitad, la parte de Jerusalén este. ¿Qué va a pasar? Israel quiere una paz a la carta. No va a haber paz en Medio Oriente, pero eso se está celebrando y 30 líderes de la zona se reúnen hoy en Egipto o ayer. Todo eso nada más es momentáneo y lo vamos a ver bien. Vi en el Knesset, que es el Congreso de Israel,
Los judíos muy contentos porque el apoyo norteamericano para ellos es vital, vitalísimo. Trump encantado, hablando de las armas y de todos los apoyos que le ha dado a Israel. Y vi uno de los líderes del Congreso también en forma muy exultante también y muy contento de celebrar que Trump merecía el premio Nobel. Pero no se dan cuenta de algo. ¿Por qué yo decía aquí la semana pasada? ¿Por qué a Trump no le van a dar, ni se lo van a dar en el 26 tampoco? A menos que él coja a Putin y, como se dice vulgarmente, lo estrangule, le dé el apoyo a Ucrania para forzar a Putin, le ponga más sanciones y Putin tenga que bajar la presión y ceder y salir de esa guerra y buscar una paz, que sí puede ser una paz verdadera ahí en Ucrania, porque simple y llanamente lo que hay que, Ucrania no ha invadido a Rusia. A Ucrania lo que hay que respetar es su soberanía, como lo está pidiendo el propio Putin, pidiendo que respeten soberanía de Venezuela o que respeten la soberanía de Chechenia, pero tú los invades. Entonces, Donald Trump, usted no puede ser un negacionista de la ciencia y pedir que la Academia de Ciencia de Estocolmo le entregue un premio Nobel. Los suecos, la Academia de Ciencia, óiganle el nombre que otorga los premios Nobel, Academia de Ciencia de Suecia. Pero Donald Trump niega el clima, niega las vacunas, es un negacionista. Entonces, si usted es un negacionista, niega la ciencia. Y si usted niega la ciencia, usted no merece un premio Nobel, porque lo que se premia es precisamente a los científicos. Yo dudo que a él entreguen ese premio porque no tiene conducta, entonces es negacionista. Es un hombre que renuncia al multilateralismo en la ONU. Se va de UNESCO, se va de la OMS, también la ciencia, la salud, las vacunas, negacionista de la vacuna, negacionista del clima, repito. Entonces, ¿cómo le van a dar entonces un pleito con las universidades norteamericanas? Un pleito casado, como se dice, pero al mismo tiempo enemigo de una de las bandas que están en pleito con Israel, que son los palestinos. Le niega el visado a más de 80 funcionarios, incluyendo al propio presidente de Palestina. Entonces, ¿cómo le van a dar un premio Nobel de la Paz a un hombre que actúa así? Es difícil. Yo creo que si él no cambia esa mentalidad de dinamitero, de estampida de esos organismos, de los acuerdos, no va a ser posible que le den un premio Nobel al señor Trump, porque como quiera explota hoy la paz frágil de Palestina y de Israel. Pero ya arrancó una guerra de Afganistán y Pakistán, entonces el mundo está totalmente comprometido con esos regionalismo, esos problemas ideológicos, los problemas religiosos, geográficos, fronteras, etcétera, etcétera, dominios de mares y de cosas de esto. China siempre está activando la guerra, como se dice, no la guerra, pero sí las tensiones en la zona. Entonces el mundo está muy difícil para usted lograr paz verdadera y lo que se consiguen es paz frágiles, para llamarle así. Vamos a la pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía
y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, hoy se nos anuncia como una bonita y buena noticia de que una joven, una señora dominico-francesa, ha sido nombrada ministra en Francia, en el nuevo gobierno bueno, había renunciado el acuerdo, pero volvió, parece que regresa, lo acaba de nombrar Macron de nuevo, como primer ministro o jefe del gobierno. Pero han nombrado una señora apellido Caruá. Esa señora es hija de un periodista que ha vivido aquí todo el tiempo, pero es un socio fiel o fidelísimo de los pro-haitianos. Es decir, ella es una pro-haitiana. Ella será dominico-francesa, pero es pro-haitiana jurada. Por tanto, no esperemos nada de esa señora desde el ministerio donde ella está sirviendo hoy en el gobierno de Francia. Es decir, es una dominico-francesa, pero es una dominico-haitiana también, o francesa, o haitiano-francesa. Eso es lo que es la señora, porque el papá es un jurado, incluso gente que ha servido para ir a Le Monde, porque él es un reportero de Le Monde, para allá en el metro de París decir que nosotros somos antinegros, que somos racistas, anti-haitianos, que explotamos a los haitianos, que son esclavos aquí. Pero ellos no se van del país. Pero Haití odia a los blancos y nosotros no odiamos a los blancos. Tampoco odiamos a los negros, ni odiamos a los mulatos. Y entonces en Haití odian a todo el que no sea negro ni herri. Y viven todos metidos aquí, pagan miles de pesos para estar aquí donde se le asedia y donde se le golpea. Porque yo he visto a Estados Unidos golpeando gente, señora, hay que ver el ICE. Ese órgano, ICE, apresando gente y golpeando y tumbando gente a la calle y golpe y las rodillas en los cuellos de la persona, asfixiándola. Y eso es lo que hay contra inmigrantes. Imagínense si un guardia, un policía dominicano hace eso con un haitiano. Nos ponen en la cuarta esquina como ese señor de Le Monde. Andaba en las mesas, de la mesa de los pro-haitianos, de ese capitán general de la traición, sentado con todos sus periodistas ahí. ¿Y quiénes son enemigos de la República Dominicana? Entonces esa joven es hija de ese periodista, que es un periodista antidominicano. Así que no esperemos nada bueno de por ahí, para que no se encanten los lambones dominicanos, porque ahorita va la Cancillería, una Cancillería que se da el lujo de tener representantes de la República Dominicana en organismos internacionales, gente no de origen, no, que son haitianos puros. Porque usted puede ser de origen haitiano, que tenga familia, hasta Trujillo era de origen haitiano. Y había que ver la conducta de Fello y de San Cristóbal con respecto a ese país. Pero su abuela, la señora Chevalier, esa era haitiana. Y era la abuela de Trujillo. Ese no es el problema, que usted tenga referencia de Haití, porque estamos una historia junta hace tantos años. Pero no que usted venga a querer dominarnos aquí, ni querer invadirnos y hacer de este país lo que le da la gana, una especie de sumidero, es lo que tenemos de haitianos, un muladar también, para vaciar aquí toda esa escoria que viene de Haití, está aquí. Entonces, si nosotros tratamos de limpiar el muladar, de sacar y no permitir el sumidero, entonces somos anti-haitianos y odiamos a los negros. ¿Y qué es esto? Pero este gobierno este es un gobierno dominico-haitiano el que tenemos. Esa es otra, porque la tolerancia que hay es ya tan de bulto, tan visible, que bueno, no se puede hablar ya de repatriaciones de haitianos, porque están aquí, conviven
Y hay que brindarle todos los servicios que incluso se le niegan a dominicanos. Todavía peor. Bueno, se quedan muchísimos temas ahí, pero vi algo en Santiago que Hipólito Mejía debe mandar a corregir eso, porque es que son unos alcahuetes también. Y eso está penado por la ley, la usurpación de títulos, pero se crea una escuela. Yo no sé si Eri tiene el dato, yo creo que le pasé una información. En el Instituto del Tabaco se quiere homenajear a Hipólito Mejía, que fue el primer director de ahí. Ah, muy bien. Y que hay una escuela, que ellos han creado una escuela tabacalera que se le ponga el nombre de Hipólito Mejía. Muy bien. Pero que le quiten el de ingeniero Hipólito Mejía, porque ¿desde cuándo Hipólito Mejía es ingeniero? O que le pongan su título, que es agrónomo Hipólito Mejía, pero él no es ingeniero Hipólito Mejía. Entonces dejen su alcahuetería y quiten eso de ahí. Quítenle eso de ingeniero, porque eso es usurpar títulos y eso está penado en el Código Penal de la República Dominicana, incluso. Pero él no tiene la culpa de eso, Hipólito. Pero los alcahuetes, por estar de sabroso, como se dice, y quieren ponerle, ahora le quieren poner un título que Hipólito Mejía no tiene. El ingeniero, la escuela tabacalera, ingeniero Hipólito Mejía, no es verdad. Póngale agrónomo o le deja a Hipólito Mejía solo ahí. Yo recuerdo, Balaguer nunca le puso a una placa de esta que a sus obras que entregaba el doctor Joaquín Balaguer, nada, ni siquiera de eso. Gobierno constitucional, tal fecha, de tal año a tal año. En el año que se hiciera, se construyera esa obra, solamente se le ponía a esa obra gobierno constitucional, 1966-1970. Ni siquiera el nombre de Balaguer se ponía por ningún lado. Díganme usted, aquel hombre que construyó este país. Pero eso es un acto de alcahuetería, de gente que le encanta estar de zalameros, y ese parece que el director del Instituto Agrario es un zalamero, y entonces ha querido tal vez resaltar más la figura de Hipólito Mejía como el ingeniero Hipólito Mejía, cosa que él no hace alarde de eso, tengo entendido. Y hay gente que le gusta hacer exhibición de alarde. Bueno, el propio Donald Trump, a Donald Trump le encanta el alarde, es verdad. Que incluso vi una nota en Washington, porque Washington anda, eso va a terminar muy mal. El Pentágono invita a los periódicos como el New York Times, señores, a que sus periodistas, los corresponsales que vayan a cubrir noticias del Pentágono, tengan que firmar y comprometerse a que no pueden publicar todo lo que ellos vean ahí, no lo pueden publicar. Uy, qué forma de publicar. Pero ¿y dónde es que quieren llevar a Estados Unidos? Pero esas cosas de Donald Trump, eso tiene que corregir eso, porque eso usted no puede hacer. Usted no puede convertir esa democracia norteamericana en el estilo del Führer fúrico, aquel Führer tan expeditivo que tuvo la Alemania nazi. Bien, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.